desde la calle hasta la UCI. Esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Saludos a todos, bienvenidos a esto que es Emercrit Podcast al aire, su podcast de atención prehospitalaria y urgencias y cuidado crítico. Hoy con una serie de entregas muy especiales y es que la ocasión lo amerita. Vamos a revisar la actualización de las guías de RCP y cuidado cardiovascular de emergencia 2025 publicadas por ILCOR, el Comité de Enlace, hace apenas unos días. Estaba revisando las guías con detalle, estaba revisándome las guías porque hay 3 publicaciones diferentes y eso es lo que quiero que todos puedan llegar a entender. Están las guías de ILCOR, del Comité de Enlace. Hay una publicación que hace el Comité Europeo de Resucitación, el ERC, y hay otras que publica la Asociación Americana del Corazón, donde los puntos en los que hay divergencia, pues cada uno hace o toma esa información y la convierte en guías. Entonces vamos a darle contexto a esto en particular, y es que cada 5 años, desde el año 2000, se vienen publicando las guías del Comité de Enlace, del International Liaison Committee of Resuscitation, ILCOR. Este fue creado en el año 1992. Y desde eso ha venido agrupándose con diferentes sociedades científicas de reanimación, como el Concilio Europeo de Resucitación, como la Sociedad Canadiense de Stroke o ACV y el Corazón, el ANSCOR, que por allá en Nueva Zelanda tiene su cabida, y en Australia, el Concilio Europeo de Sudáfrica, la Fundación Interamericana del Corazón, que es muy fuerte en Brasil, el Concilio de Asia y de la India, que es más reciente, la colaboración con la Cruz Roja Internacional para todos los tópicos relacionados con primeros auxilios, que eso realmente es uno de los avances más recientes, y la Sociedad Americana del Corazón, que también hace parte de ILCOR. Esto arranca en 1992. Por supuesto hay guías antes del año 2000, pero se publican periódicamente cada 5 años. Desde el año 2000 estamos entonces en esta 5ª publicación del COSTR, que son las recomendaciones para tratamiento e intervención bien interesantes. Y es que la misión de ILCOR desde que inicia es salvar más vidas globalmente a través de la reanimación, donde se trata de hacer un consenso científico transparente y basado en la evidencia. Y bueno, esta serie de recomendaciones son las recomendaciones que hoy nos cobijan y que hoy vamos a revisar con detalle. Si tú eres instructor de BLS, si tú eres instructor de ACLS, si eres instructor de reanimación cardiopulmonar, tienes que conocer las guías, tienes que conocer la evidencia, tienes que conocer todo el detalle, porque se generan muchas discusiones. Entonces, ¿cómo es el proceso? Básicamente el proceso es bastante sencillo. Hay unas fuerzas de trabajo que tiene ILCOR para poder publicar lo que se denomina el COSTR o el COSTR, que es el consenso sobre la ciencia con recomendaciones de tratamiento, que se publican, como les dije, cada 5 años. Y el 2025 incluye 6 grandes fuerzas de trabajo. Hay una fuerza de soporte de vida básico, una de soporte de vida avanzado, una de soporte de vida pediátrica, una de soporte de vida neonatal, una de educación, implementación y equipos de trabajo, y una de primeros auxilios. Y cada uno de estos grupos publica su propio resumen de evidencia, y el documento principal, ese es el que se denomina el sumario ejecutivo, y condensa los hallazgos más relevantes en los últimos 5 años. Ellos ya vienen trabajando sobre una base que existe porque muchos de los estudios tienen mucho tiempo y han permanecido en el tiempo, pero lo que se va publicando, lo que se va revisando, se condensa en una base de datos que se llama Próspero, y ahí se tiene la posibilidad de estar todo el tiempo mirando conflictos de intereses y muchos aspectos. Es llamativo porque cuando se publican las guías hay
en general 12 documentos que son largos, que tienen que ser revisados, y por eso me he demorado más de una semana en poder publicar este podcast, porque hay que leer día por día cada documento, hay que hacer el resumen, hay que hacer la senda de seguimiento de todos los aspectos que se relacionan y comparar qué realmente cambia, porque la gente cuando hay guías de reanimación quiere grandes cambios, quiere que ya no sean 30 compresiones sino 60, 64 ventilaciones. Esto no necesariamente tiene que ser así, no tienen que necesariamente haber grandes cambios para que esto funcione. Esto sirve para que estemos revisando qué cosas de las que hacemos consideramos que de acuerdo a la evidencia están bien, y hay muchas que son muy controvertidas y voy a hablar de esto. Vamos a detenernos para hablar. En esta primera entrega quisiera hablar del proceso de revisión de las guías y hablar de soporte vital básico. En una segunda entrega, probablemente de soporte vital avanzado, vamos a hablar de cuidado posparo y casos especiales. Y si ustedes lo consideran, si ustedes lo quieren y si ustedes lo solicitan, avanzamos más y tenemos entregas de soporte vital básico pediátrico, soporte vital avanzado pediátrico y neonatal, y el suplemento de primeros auxilios, que me parece que sí vale la pena revisar. Entonces lo dejo en su consideración. Escríbame para que podamos revisarlo si es de su interés y si les va a servir como material de estudio, que estoy seguro de esto. Y evidentemente voy a hacer varios documentos para que ustedes los puedan llevar a cabo y los puedan seguir. Entonces, estas fuerzas de trabajo sacan la información y las sociedades científicas se encargan de generar, a partir de esta información científica condensada, sus propias recomendaciones. Entonces hay recomendaciones que saca la Sociedad Americana del Corazón, por ejemplo, en su publicación en Circulation. Hay unas que difieren significativamente, que saca el Concilio Europeo de Resucitación, y que difieren mucho de las de American Heart, que de hecho hay temas polémicos y vamos a hablar de esto. Y por ejemplo, con la compañía con la que yo trabajo, que es el Emergency Care and Safety Institute de los Estados Unidos, ECSI, tiene también una revisión de la que me encargo yo mismo de hacer para la publicación de los manuales de BLS y ACLS. Entonces, hay otras sociedades científicas que también se encargan de revisar. ANSCOR hará sus propias publicaciones y su propia interpretación de las guías, y lo que es literatura o hallazgos que no son concluyentes, pues toca buscarlo mejor y tomar partido para que esto ocurra. Entonces, un aspecto importante a aclarar es que no son las guías de la AHA, no son las guías del Concilio Europeo de Resucitación, son las guías de ILCOR, y cada uno hace sus publicaciones y hace sus recomendaciones. Entonces, ¿cómo arranca el asunto? Arrancan y se reúnen para poder revisar la evidencia, y la clasifican con una escala que se llama la escala GRADE. Y la escala GRADE tiene dos posibilidades muy importantes, que es clasificar la evidencia de acuerdo a la clase o la intensidad de la recomendación, y esa recomendación que puede ser clase 1 cuando es una clasificación o tiene una recomendación alta, significa que el beneficio supera por lejísimos el riesgo y que generalmente se ve de color verde. Es una de las posibilidades. La otra es la 2A, que es moderada. El beneficio sigue siendo superior al riesgo de manera significativa. La clase 2B es baja, donde el riesgo y el beneficio se pueden equiparar, pero donde el beneficio es ligeramente superior al riesgo. La clase 3 es que no hay un beneficio demostrado, generalmente no se recomienda, el beneficio y el riesgo son comparables, no se recomienda, no se indica, no parece ser útil, no es beneficioso. Y la clase 3 con perjuicio alto, donde el riesgo es mayor que el beneficio y se declara. Entonces, las frases son muy importantes porque las deberíamos tener en consideración. Cuando es clase 1, donde el beneficio es mucho mayor que el riesgo, las frases que se sugieren para las recomendaciones es: se recomienda, se indica, es útil, es eficaz, beneficioso, se debe realizar, aplicar, se debe tener en cuenta. Y hay frases comparativas, y es que el tratamiento, la estrategia se recomienda preferiblemente por encima de otra, y ese aspecto importante. Cuando es clase 2A, que en general en los iconos o en las tablas es amarilla moderada, las frases que se utilizan es que es razonable
podría ser útil, eficaz o beneficioso, y en las frases comparativas el tratamiento, la estrategia probablemente se recomienda, probablemente se indica o es razonable seleccionar dicho tratamiento. En la 2B, por ejemplo, las frases sugeridas para recomendar esto es podría ser razonable, podría considerarse, no se ha determinado o se desconoce o es poco claro o incierto. Aquí ya sí estamos rayando con lo muy desconocido y en la clase 3 no se recomienda, no se indica, no es útil, no es eficaz. Y en la clase 3 perjudicial alta, que es rojo, es potencialmente perjudicial, causa daño, se asocia con una mayor morbilidad o mortalidad y no debería realizarse. Entonces esa es la recomendación para uno saber qué es lo que debería hacer, pero uno generalmente la recomendación tiene que saber de dónde viene, de dónde son los estudios que hacen esa recomendación. Y la calidad de la evidencia, el nivel de la evidencia se clasifica con unas letras mayúsculas que se acompañan luego de la clase. El nivel más alto es el nivel A. El nivel A son estudios que tienen la más alta calidad, que son ensayos clínicos aleatorizados, que son metaanálisis de varios ensayos clínicos aleatorizados de alta calidad, y este aspecto es muy importante. Estudios multipoblacionales, estudios rigurosos, estudios que no se pueden llevar a cabo en todos los escenarios de reanimación. Un ensayo clínico aleatorizado generalmente es un ensayo que toma un par de poblaciones en las que se hace una intervención con respecto a un comparativo y que esto se enceguece, esto se enmascara para que los investigadores no puedan ver qué es lo que está sucediendo sino hasta el final. Y esto requiere muchísimo tiempo, necesita muchísima técnica y muy desafortunadamente no todo se puede hacer en ensayos clínicos. Hay muchas cosas en reanimación cardiopulmonar que no se pueden enceguecer, que no se pueden enmascarar y que es muy difícil lograr. Entonces que toca hacerlo a punta de estudios de cohortes, en prospección o retrospección, muchas veces en cohortes descriptivas, en algunos análisis, pero que es muy difícil hacer ensayos clínicos aleatorizados y que es muy difícil metaanalizar. Y aunque cada una de las fuerzas de trabajo hace revisiones sistemáticas permanentes, es muy difícil. Estas sociedades científicas no se encargan necesariamente de investigar. Lo que se trata es de revisar qué hacen los investigadores en el mundo. Y yo les quiero decir que en reanimación cardiopulmonar es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Entonces hablar con orgullo y hablar con prepotencia en reanimación cardiopulmonar suele ser un error, porque desconocemos muchas cosas. Hay muchas cosas que creemos, pero que no las podemos afirmar sin ninguna duda, porque les quiero contar una cosa muy tremenda, que me parece muy tesa. Solo hay 2 recomendaciones en las 700 y pico reanimaciones, o en las 700 y pico recomendaciones de reanimación cardiopulmonar. Solo hay 2 de clase 1, nivel A. Solo 2 de las 760 y pico. Esto quiere decir que falta mucho por investigar y mucho por saber. El nivel que sigue es el nivel BA, que es una evidencia de calidad moderada que se ha obtenido al menos de uno de varios ensayos clínicos aleatorizados, de metaanálisis y de varios ensayos clínicos de calidad moderada. Se utilizan estudios parecidos al nivel A, pero es cuestionable, hay sesgos que pueden ser importantes, pero que son estudios que vale la pena, que el nivel del efecto es importante, que son estudios respetables. Entonces, un nivel BA es un bastante bueno y hay una cantidad importante. Nivel que sigue es nivel BNA. Es evidencia de calidad moderada que se obtiene a partir de uno o más estudios no aleatorizados, generalmente estudios observacionales, estudios de registro bien diseñados y ejecutados, o metaanálisis de dichos estudios, que se pueda realmente obtener un dato importante. Lo que sigue a continuación es el nivel CDL. Son estudios observacionales o registros aleatorizados o no aleatorizados con limitaciones de diseño o ejecución, metaanálisis de estos estudios o estudios fisiológicos o mecanicistas en humanos. Estudios cada vez más limitados, con datos más limitados, que probablemente pues hacen que la cosa sea un poquito menos clara, pero al menos estudios. Y está el más bajo en la pirámide, que es consenso y opiniones de expertos o basados en experiencia clínica, el nivel C o E, que es la opinión de expertos.
ese aspecto es relacionado muy importante. Entonces, con esta información sabemos que los datos que vamos a tener son datos que vienen de estudios, que vienen de publicaciones, que es información seria, y que cuando no hay nada más, cuando no hay una mejor evidencia, cuando no hay una mejor forma de hacerlo, toca pues que se haga a punta de consenso, porque hay muchas cosas que toca así porque no hay más datos. Entonces la clase de recomendación y el nivel de evidencia se determinan de forma independiente, y cualquier clase de recomendación puede relacionarse con cualquier nivel de evidencia. Eso es lo que hay disponible y así toca. Muchas recomendaciones con un nivel de evidencia bajo no implica que sea débil necesariamente. Muchas cuestiones clínicas importantes que se abordan en las guías no se prestan a ensayos clínicos, como se los había dicho. El resultado de la intervención debe especificar, por ejemplo, la mejor evolución clínica, una mayor precisión diagnóstica, un incremento en la información útil sobre el pronóstico, y es lo que queremos. En las recomendaciones comparativas de eficiencia, las tipo 1 y las 2A, el nivel de evidencia refleja la solidez del conjunto global de datos, que incluyen comparaciones directas de las estrategias o tratamientos que se evalúan, aspectos que van siendo muy importantes para poder saber cuáles son las intervenciones y cómo se realizan. Y el nivel de evidencia se basa en la calidad del estudio, incluyendo el uso de herramientas de graduación validada, generalmente la escala de Grade, o si no las herramientas para cada tipo de estudio, porque cada tipo de estudio tiene una herramienta que valida su rigurosidad y su calidad. La evidencia sistemática generalizada y preferiblemente validada, y si se trata de revisiones sistemáticas, la incorporación de un comité de revisión por pares expertos, que también hace que esto se vuelva muchísimo más riguroso, y es lo que se espera de este tipo de estudios. Entonces hay una cantidad importante de recomendaciones y las hemos más o menos validado de acuerdo a lo que queremos y de acuerdo a lo que tenemos importante. Entonces les decía que hay 760 recomendaciones para todos los aspectos en 12 documentos que hay, desde ética, soporte vital básico, pediátrico básico, adultos, avanzado pediátrico, avanzado adultos, neonatal, primeros auxilios, sistemas, hay algunos relacionados con equipos de trabajo, etcétera, etcétera. 12 documentos, 760 recomendaciones, de las cuales para las clases de recomendación yo les había dicho que era 1, 2A, 2B, 3 de ningún beneficio o 3 de perjuicio. Para las recomendaciones de tipo 1, el 31% de estas 760 son tipo 1, están bien y es una cantidad aceptable. Tipo 2A, el 28%. Tipo 2B, el 31%. Tipo 3 de ningún beneficio, moderada 7%, y de perjuicio el 3%. La calidad de los ensayos, la calidad de los estudios, la cantidad de las publicaciones de la que se basan. Entonces es así. Nivel A, solamente el 1%. Se lo dije, es muy poco en realidad. Es muy difícil que un estudio tenga esas características de multipoblacionalidad, que sean estudios con mínimos sesgos, bien hechos, bien ejecutados. Es muy difícil. Nivel BR, el 11%. El nivel B no R o NR, 23%. El C de datos limitados, el 38%. Y las opiniones de expertos, el 27%. Entonces, realmente es mucho lo que nos hace falta saber, entendiendo que la A es una evidencia alta, la BR es evidencia moderada de estudios aleatorizados o randomizados. La NA o NR, porque es no randomizados o no aleatorizados, es evidencia moderada de estudios no aleatorizados. La que sigue es la C, evidencia baja de datos limitados, hay limitación de los datos. Y la última de toda la base es la evidencia baja y la opinión de expertos, datos que no son sólidos y que se avanzan en consensos. Yo diría, pero eso es muy importante, ¿no? Porque pues, básicamente no es posible poder verificar esto de forma sistemática y mundial, de forma indiscutible por la estadística. Entonces, por eso es que la opinión de expertos realmente tiene el mínimo valor, aunque por supuesto en algunos tópicos es lo que hay disponible. Entonces se preguntarán cuáles son las dos que son 1A, que la recomendación es 1 y que la evidencia es indiscutible. Entonces la primera es que
cuando hay una parada cardíaca en el escenario prehospitalario, los despachadores de las líneas deberían dar instrucciones a los que están dando soporte de vida básico vía telefónica cómo hacer RCP. Cosa que a veces no se hace. Cosa que muchas veces en los sistemas que reciben las llamadas simplemente toman los datos y despachan la ambulancia, pero no realizan ese acompañamiento. Y es una de las dos únicas intervenciones que es 1A. De las otras 760, solo nos queda una más que es 1A. Entonces, a tenerla en consideración, porque si hay algo que ha demostrado que cambia las posibilidades de supervivencia, es la intervención que hacen los despachadores continuando con la llamada en la línea para poder apoyar al testigo, el que está dando RCP, para que continúe con soporte de vida. Y la otra es de reanimación neonatal, que dice que para los neonatos que nacen con menos de 37 semanas de gestación y que no requieren reanimación inmediata, se puede diferir el clampeo del cordón umbilical hasta 60 segundos comparado con clamparlo de inmediato. 1A. No nos estamos entrando en pediatría, solo les estoy contando que hay dos intervenciones que son 1A. Dos intervenciones. Es realmente un asunto interesante que vale la pena tener pues como en consideración. Entonces, más allá de esos niveles de recomendación que posiblemente la población en particular no se los aprenda, pero que yo les voy a decir intervención tras intervención cuál es el nivel de evidencia del grado de recomendación, lo voy a hacer porque es muy importante saberlo, y los comentarios que sean necesarios, pues ya sabremos que, como se los había dicho, hace mucha falta saber muchos datos, muchas cosas más en reanimación cardiopulmonar para poder decir sin ninguna duda que estamos frente a un tema dilucidado, a una ciencia ya descrita. Así que este proceso es un proceso bien interesante. Créanme que en los próximos 5 años, hasta el 2030, cuando ya las herramientas de inteligencia artificial, cuando ya mucha de la información se haya dilucidado, cuando ya hayan terapias genómicas, cuando ya hayamos trabajado mucho más en educación y en herramientas de educación, creo que sí van a haber grandes cambios en estas guías de reanimación. Yo esperaba muchos más cambios. Yo esperaba algunos cambios con respecto a la adrenalina en el escenario de paro cardíaco en adulto, porque sabemos que la adrenalina es un medicamento que puede tener consecuencias neurológicas y que los desenlaces neurológicos de los pacientes con grandes dosis de adrenalina no son tan buenos, pero tendría que salir un mejor ensayo que el Paramedic Trial 2, que es el mejor que tenemos y que lo declara, pero hace falta más. En algunos sistemas prehospitalarios de emergencia en el mundo, la adrenalina ha cambiado su forma de ser administrada. Por ejemplo, en algunos estados o en algunos condados más bien de Texas en Estados Unidos, las dosis no son de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, sino que cambian la dosis y ponen 0.5 miligramos. ¿Y de dónde salen? Pues de algunos estudios que no han sido tenidos en consideración o por decisión del director médico. Las guías de reanimación nunca son una camisa de fuerza y no estarán por encima del conocimiento del clínico. La reanimación cardiopulmonar es muy amplia y no es lo mismo la reanimación cardiopulmonar en una unidad de cuidado intensivo, en el paciente en el posoperatorio de cirugía cardiovascular es completamente diferente, y van a ver que hay algunas recomendaciones muy tibias y muy pocas, pero hay recomendaciones para el paciente en posoperatorio de cardio, que para el paciente que para en el quirófano, que es una cosa completamente diferente, para el paciente que tiene una parada cardiorrespiratoria en urgencias, en hospitalización, en el escenario prehospitalario, durante el traslado aéreo. Así que esto es muy amplio como para que en todos los escenarios todas las recomendaciones quepan. Entonces hay que dejar de ser tan taxativos, hay que dejar de ser tan recalcitrantes, porque la reanimación cardiopulmonar es muy amplia y esto tiene que ser revisado con una mirada crítica, tiene que ser revisado con una lectura crítica que nos permita sin ninguna duda pues hacer lo mejor que se pueda por el paciente. Ese es el propósito. Las guías tienen como propósito que nuestros pacientes tengan el mejor resultado, el mejor pronóstico, que los pacientes salgan de paro cardíaco y que tengan por supuesto el menor impacto neurológico posible. Esto es lo que queremos para nuestros pacientes, pero a veces no es tan sencillo. El paro es un asunto bien complicado y se puede presentar en muchísimos escenarios donde no todo está escrito.
Entonces quiero que arranquemos hablando de soporte vital básico, de soporte de vida básico. Para mí probablemente la piedra angular en la reanimación cardiopulmonar. El soporte de vida básico, el que nos toca hacer a todos, el que todos tenemos que saber y todos tenemos que saber al dedillo, donde se generan cualquier cantidad de discusiones que se llevan a cabo precisamente por imprecisiones que nosotros tenemos. Entonces arrancamos y se arranca con la secuencia de la reanimación cardiopulmonar y el reconocimiento del paro cardíaco. Entonces arrancamos con la primera recomendación, es que si un adulto está inconsciente o no responde con ausencia en la respiración o con lo que denominamos como boqueo jadeo agónico, el reanimador lego, no estamos hablando del profesional de salud, debe asumir que esa persona está en paro cardíaco. Eso tiene un nivel o una recomendación tipo 1 con un nivel de evidencia C con datos limitados. Es importante que se hace esa recomendación y eso es lo que hay disponible. La siguiente de reconocimiento del paro cardíaco es que si un adulto está inconsciente y no responde con respiración ausente o anormal, con un boqueo agónico, el profesional de salud debería verificar el pulso. Para el profesional de salud sí es importante verificar el pulso, no por más de 10 segundos, y si no siente un pulso claramente, debería asumir que esta persona está en paro cardíaco y, por supuesto, iniciar compresiones torácicas. Una recomendación tipo 1 con nivel de evidencia con datos limitados, tipo C. No hay muchos datos al respecto, por lo que hay. Entonces, es importante que esto se tenga en consideración. De ese inicio de la reanimación por el reanimador lego o no entrenado, hay 5 recomendaciones muy importantes. Y la primera con una nivel de recomendación tipo 1 de estudios o con un nivel de evidencia B de estudios no aleatorizados es que todos los reanimadores legos deben proporcionar compresiones torácicas para adultos con presunto paro cardíaco. Y a partir de estas recomendaciones se ha originado todo esto de la política de reanimación con solo manos, porque las compresiones son importantes y probablemente es más importante iniciar RCP en un paciente que quizás no esté en paro cardíaco que con un paciente que probablemente esté, y que pongamos al lego a que trate de buscar pulso y enseñarle a buscar pulso. Eso no es tan sencillo. Al reanimador lego no le debería enseñar. La que sigue a continuación es que después de identificar un adulto en paro cardíaco, un único reanimador debería activar primero el sistema de emergencias y a continuación comenzar inmediatamente la RCP iniciando con las compresiones torácicas. Esto es una recomendación tipo 1 con el nivel de evidencia B de datos que no son aleatorizados. Importante aspecto. Hoy en día tenemos la posibilidad de tener un teléfono celular, de ponerle un altavoz y de iniciar compresiones torácicas mientras estamos llamando a la línea de emergencia. Es una posibilidad. Entonces yo creo que esto debería también tenerse en consideración porque no son cosas excluyentes. Sin embargo, cuando el escenario es excluyente, cuando yo tengo que llamar o hacer RCP, claramente la recomendación es iniciar con la llamada para activar el sistema de emergencias para que venga un DEA en camino y luego de eso iniciar RCP. Hay algunos aspectos importantes y es que si estoy acompañado de alguien, si mando a alguien a que llame y no puede llamar al lado porque no tiene un teléfono celular y le toca, es importante decirle que regrese y confirme que se ha pedido ayuda. Y esos pasos son muy importantes. Hay que tener cabeza fría para decirle, si vas a llamar, regresa y me confirmas que la ayuda viene en camino. Porque es posible que por muchas razones el que nos está ayudando se vaya y no regrese. Entonces, aspecto fundamental. La siguiente recomendación es que para adultos en paro cardíaco, un reanimador lego con un teléfono móvil debe activar el sistema de respuesta a emergencias e iniciar inmediatamente la RCP, comenzando con compresiones torácicas. Esta recomendación es de tipo 1, con un nivel de evidencia C, con datos limitados. La que sigue a continuación es que para los reanimadores legos entrenados en la realización de RCP, es razonable proporcionar ventilación, respiraciones, además de compresiones torácicas para un adulto en paro cardíaco. Es un tema discutible porque acá no hacen una
no hacen una aclaración de qué tipo de ventilación, pero generalmente cuando estamos en escenarios de legos, los legos van a estar en escenarios de soporte de vida básico extrahospitalarios, es decir, en un centro comercial, en un lugar de máxima afluencia, y lo que más podrán hacer son respiración boca a boca, que no está proscrita, no está absolutamente proscrita, hay mucha gente que no está dispuesta y probablemente se pueda llegar a entender, o utilizando una mascarilla con válvula unidireccional, pero tendría que estar entrenado. Entonces, por eso es que es una recomendación 2A con un nivel de evidencia que sí está aleatorizado, B, con estudios aleatorizados, o sea que es una buena calidad de la evidencia. Y la última es que cuando estén inmediatamente disponibles, es razonable que los reanimadores utilicen un equipo de protección personal durante la RCP para el paro cardíaco de adultos, porque vale la pena los dispositivos de barrera y la protección para tratar de evitar algunas enfermedades. Así que con respecto al inicio de la reanimación, estos datos que les acabo de presentar, estas 5 recomendaciones son para reanimadores legos. Para profesionales de salud. Entonces, con respecto al inicio de la reanimación, lo que claramente conocemos. Como nivel o como recomendación 1 con nivel de evidencia C con datos limitados es que durante un paro cardíaco en adultos, un único profesional de salud debe comenzar con compresiones torácicas en lugar de ventilación. Lo que ha cambiado desde el año 2010. Hace 15 años teníamos un problema muy grave y es que la gente no iniciaba RCP porque le tocaba ventilar, y si no ventilaban no se iniciaban compresiones torácicas. Eso ha cambiado de manera significativa y hoy sabemos, como lo sabemos hace muchos años y nada cambia, que podemos iniciar compresiones torácicas primero, o sea, el conocido CAB. Entonces, aspecto que no cambia hasta ahora y que sigue siendo muy útil porque en muchos casos la gente solamente va a recibir compresiones torácicas porque no va a haber quien esté dispuesto a dar respiración boca a boca y es perfectamente racional. Y la segunda racional, o es razonable más bien, que los profesionales de la salud realicen compresiones torácicas y ventilaciones en todos los pacientes adultos en paro cardíaco, ya sea de causa cardíaca o no cardíaca. Ventilar es apenas natural y se debería hacer. El nivel o la recomendación es 2A con un nivel de evidencia C con datos limitados. Entonces, lo que sabemos sin que nada cambie. Con respecto a la vía aérea en la reanimación cardiopulmonar básica, que ahora nos centraremos de ahora en adelante, a no ser que se emita o que se diga lo contrario, profesionales de salud. Hay 4 recomendaciones en este aspecto con respecto a apertura de la vía aérea. La primera con un nivel de recomendación o con un grado de recomendación 1, con un nivel de evidencia tipo C, con opinión de expertos, es que para pacientes adultos que no responden, los profesionales de salud y los reanimadores legos entrenados deberían abrir la vía aérea utilizando la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón, lo que se conoce como maniobra frente-mentón, cuando no se sospecha una lesión de la columna cervical. Ese aspecto sigue siendo igual, es muy útil, sirve para permeabilizar la vía aérea y es una buena posibilidad. La siguiente recomendación es una recomendación 2A con un nivel de evidencia C con datos limitados, es que al manejar la vía aérea de un adulto con fractura de base de cráneo conocida o sospechada, coagulopatía grave, se prefiere una vía aérea orofaríngea en comparación con una vía aérea nasofaríngea. Esto es un tema que ha generado bastante controversia. La mayoría no nos atrevemos a poner una cánula nasofaríngea en un paciente con sospecha de fractura de base de cráneo anterior, pero esto deja la puerta abierta a muchos aspectos importantes. Es que una fractura de base de cráneo, por ejemplo, que se esté dando en el peñasco del temporal, que sea más posterior, probablemente no vaya a tener mucho lío con la lámina cribosa, yo no vaya a hacer mucho daño cuando tengo un signo de batalla o cuando tengo otoliquia. Sin embargo, esta es la declaración específica del comité de enlace y sobre esta es la que se hace la observación, y es que quizás sea una muy buena idea manejar más fácil una vía aérea orofaríngea que una nasofaríngea en el paciente con sospecha de fractura de base de cráneo. 2B, aspecto importante, probablemente pueda servir, es que el uso adjunto para la vía aérea en una cánula orofaríngea o nasofaríngea podría ser razonable en pacientes adultos inconscientes que no responden sin reflejo de tos, náuseas, para facilitar la ventilación. Nos están queriendo decir que posiblemente utilizar una cánula nasofaríngea o orofaríngea de alguna manera podría mejorar la ventilación. Es el nivel de evidencia
probablemente más bajito, y la recomendación más bajita, una recomendación 2B con nivel de evidencia C con o hecho por opinión de expertos, que probablemente es bien bajito. Y esta es muy importante, la última es 3 sin beneficio, nivel de evidencia C con datos limitados, es que el uso rutinario de la presión cricoidea en paro cardíaco en adultos no está recomendado. La maniobra de presión cricoidea, como la conocemos, con el propósito de ocluir el esófago para tratar de disminuir, en este caso particular, el riesgo de aspiración, no se recomienda, y eso no se ha recomendado hace mucho tiempo. Entonces, esa conocida por todos maniobra de Selig con el propósito de ocluir el esófago no funciona, y hay muchas razones relacionadas con la fuerza que se pueda llegar a realizar y con que probablemente el esófago no siempre está tan posterior para que con la presión cricoidea se pueda llegar a ocluir. Entonces ya saben que no genera beneficio. Con respecto a apertura de la vía aérea después de trauma o de traumatismo craneoencefálico y de cuello, hay 3 recomendaciones muy importantes. Las 2 primeras con una recomendación tipo 1, la primera de ellas con un nivel de evidencia C que se logra por opinión de expertos, y es que en caso de trauma de cabeza o cuello, los reanimadores entrenados deben abrir la vía aérea de un adulto utilizando la maniobra de tracción mandibular sin extender la cabeza. Una cosa que parece lógica, pero esto es lo que tenemos de evidencia. La evidencia no es lo suficientemente contundente, pero la recomendación, el nivel de recomendación es bastante bueno. La segunda, que también tiene una recomendación tipo 1 con nivel de evidencia C, obtenido por opinión de expertos, es que para un adulto con traumatismo de cabeza y cuello, si la vía aérea no se puede abrir con tracción mandibular, se debería pensar en un dispositivo para la vía aérea básico, como una cánula orofaringea o nasofaringea. Los reanimadores entrenados deben abrir la vía aérea utilizando la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón frente mentón. Escuchen bien, para los pacientes que tienen trauma de cabeza y cuello, incluso en ese escenario cuando no se puede llegar a permeabilizar la vía aérea, porque probablemente la permeabilización de la vía aérea sea un aspecto fundamental. Si no lo logro, pues van a haber problemas graves. Yo sé que acá se generarán todo tipo de discusiones relacionadas con que eso no se debe, y estamos de acuerdo, la discusión hay que llevarla a cabo, pero es que los pacientes necesitan ser oxigenados, ser ventilados, y probablemente ese aspecto es claro. Entonces es lo que dice la guía. Y la tercera recomendación, que es tercera, que puede generar daño, que se genera con el nivel de evidencia C con datos limitados, es que en el contexto de un adulto con traumatismo de cráneo y cuello, los reanimadores legos no deben utilizar dispositivos cervicales rígidos para restricción del movimiento espinal. No deberían utilizar collarines cervicales. Están hablando de reanimadores legos. Están hablando de personas que no tienen formación en salud, porque su uso por reanimadores no entrenados podría ser perjudicial. Hay datos limitados, pero estoy absolutamente de acuerdo. Hay problemas frecuentes con la medición del collarín cervical. Vuelvo e insisto, por reanimadores legos, por personas que no hacen parte del equipo de salud, que no son profesionales de salud. Aquí no estamos hablando de profesionales ni prehospitalarios ni hospitalarios. No, los legos no deberían poner collarines cervicales. No es la postura de Alejandro ni la de Mercrit, es la postura de ILCOR, es la postura de las sociedades científicas que pues han encontrado que en la bibliografía esto podría ser dañino y no hay una recomendación al respecto. Las métricas de RCP de alta calidad. Probablemente uno de los aspectos claros. La RCP de alta calidad está básicamente bien descrita hace mucho tiempo. En términos de calidad, en velocidad, profundidad, recuperación, el lugar preciso. Y para esto se emanan 6 recomendaciones. 3 que tienen unas recomendaciones tipo 1, una 2A y 2 de 2B. La primera que tiene es una recomendación tipo 1 con un nivel de evidencia muy bueno, B, pero con datos no aleatorizados, es que el paciente en paro cardíaco en adultos, los reanimadores deberían realizar reanimaciones o compresiones. Los reanimadores deberían hacer compresiones torácicas con el torso del paciente aproximadamente a la altura de las rodillas del reanimador, siempre que sea posible. Esto quiere decir que cuando estamos en el piso, pues claramente es el punto ideal. Estamos a la misma altura de las rodillas.
cuando estamos sobre una camilla, como una cama del hospital, la recomendación es que se debería tener al paciente a la altura de las rodillas. Si yo no puedo bajar la camilla, entonces tengo que subir al reanimador a este lugar. Cuando se tratan de hacer compresiones torácicas desde el piso por una camilla alta, son compresiones que no funcionan y que para las guías del 2025 ya se consideran con un nivel de evidencia lo suficientemente bueno que probablemente no sea la posición adecuada. La biomecánica de las compresiones es bastante clara y se ha definido bastante bien. El piso es un lugar maravilloso para enseñar RCP, pero no es el lugar donde siempre se hace RCP. En los hospitales, por ejemplo, pues se hace en la cama de hospitalización, en la camilla de urgencias, en la cama de cuidado intensivo, y para ello generalmente, aunque discutido, todavía aceptado, pues se pone una tabla para mejorar un poco la firmeza y se continúa. La segunda es una recomendación tipo 1, nivel C, de datos limitados, es proporcionar compresiones torácicas a un adulto. Un reanimador debería colocar el talón de una mano en el centro del tórax de la persona, en la mitad inferior del esternón o en el tercio inferior del esternón, y el talón de la otra mano encima de la primera, a modo de que las manos queden superpuestas. ¿Por qué datos limitados? Les voy a contar por qué. Porque hay estudios que han demostrado con ecografía transesofágica que incluso en ese lugar, que es el lugar correcto es la mitad inferior del esternón o el último tercio del esternón, no tan abajo como la apófisis sifoides, que podría ser un problema, y no tan arriba. Y los datos que les estoy queriendo decir con ecografía transesofágica han demostrado que incluso en el lugar correcto a veces las compresiones no terminan teniendo efecto donde deberían, y a veces se termina comprimiendo o el tracto de salida del ventrículo izquierdo o la aorta. Y si las manos se ponen mal, o sea, si se ponen más arriba o más lateral, pues las compresiones siempre serán malas. Entonces el lugar sigue siendo el mismo, la mitad inferior del esternón. Se utiliza la eminencia tenar y hipotenar, y no se ponen las manos ni más a la izquierda, ni más a la derecha, ni nada de eso. Sobre el esternón, en el tercio inferior, en la mitad inferior del esternón, que ese aspecto lo declara la guía específicamente. Entonces hay que tener cuidado con eso. La que sigue, también una recomendación tipo 1 con nivel de evidencia C, obtenida por opinión de expertos, es que el paro cardíaco en adultos, la reanimación generalmente debe llevarse a cabo donde se encuentra la persona, siempre que se pueda administrar RCP de alta calidad de manera segura y efectiva. Esto lo deberíamos interpretar como los pacientes en paro no deberían ser movidos, excepto condiciones de seguridad, excepto algunas otras, pero en general se recomienda que se reanime in situ. Esa es la idea. La que sigue es un nivel 2A con un nivel de evidencia C con limitación de datos. En el paro cardíaco en adultos se prefiere realizar RCP en una superficie firme con una persona en posición supina cuando sea factible y no retrase las compresiones torácicas, porque sabemos que a veces hay pacientes en prono, se podría eventualmente iniciar RCP en prono y se emanan evidencias en prono, porque hay pacientes que, por ejemplo, están en una UCI con SDRA y paran. Y mientras llega una suficiente cantidad de gente para supinarlos, porque se necesita gente, porque esos pacientes están intubados, relajados, están invadidos con una línea arterial, con un catéter venoso central, se requieren unos minutos para poderlos supinar. Entonces en prono se podría iniciar RCP, pero lo preferible es hacerlo en decúbito supino. La que sigue es nivel de evidencia 2B, malito, pero bueno, es una recomendación 2B con un nivel de evidencia C con datos limitados, y es que en el paro cardíaco de adultos los reanimadores pueden considerar colocar su mano dominante sobre el esternón al realizar las compresiones torácicas, arrancar con la mano dominante. La que sigue, también una recomendación 2B con un nivel de evidencia C con datos limitados, es que para pacientes adultos que experimentan un paro cardíaco mientras están en prono, puede ser razonable girar al paciente en posición supina antes de iniciar las compresiones torácicas. Sí se puede, sí es posible. Si el paciente no puede girarse de forma segura supino, por lo que les decía, porque está intubado, porque está invadido y estoy solo, los reanimadores pueden considerar realizar la RCP en prono. Pero las compresiones en prono no son iguales. Cuando yo comprimo en prono, las manos se ponen debajo de las escápulas y se comprime el tórax, no interpuestas, y no se hace sobre la línea central. En este caso en particular nos beneficiamos más de la bomba pulmonar que de la cardíaca, generando cambio en la presión
torácica a partir de la compresión del tórax, y esto es un aspecto que se ha revisado con detalle. Lo hicimos mucho en pandemia, pero sabíamos que los pacientes en paro cardíaco en un SDRA refractario pues tenían muy mal pronóstico. Entonces esto con respecto a métricas de calidad, donde la velocidad, la profundidad, donde permitir que el tórax regrese a la posición normal sigue siendo lo mismo, la velocidad de 100 a 120 sigue, y eso lo vamos a revisar un poco más adelante. Hay una cosa que no quedó en estas guías, pero que lo venimos hablando hace mucho tiempo. Hay algunos estudios que lo recomiendan, y probablemente sea algo que vamos a tener en algún momento, y es la velocidad de liberación del tórax. Se han hecho diferentes estudios en animales donde se comprime el tórax y se evalúa la velocidad de retroceso. De hecho, en el monitor desfibrilador o en los monitores desfibriladores de Sol, cuando se utiliza la almohadilla para calcular o para verificar la calidad de la RCP, hay un software de esta misma marca en el que se registra la calidad de la RCP en términos de velocidad, en términos de profundidad, en términos de retroceso de las compresiones, y este dispositivo mide la velocidad, como en el estudio que les he dicho. Y ese estudio, que se hizo en un modelo animal en porcinos, se comparó una velocidad de retroceso del tórax de 300 milímetros por segundo con respecto a 400. Las diferencias no fueron sustanciales, pero una ligera inclinación, porque una velocidad de retroceso mayor es muy importante. Y es que es claro, cuando yo permito que el tórax regrese a la parte superior y permito una descompresión completa, yo estoy permitiendo el llenado de las cámaras, y yo estoy permitiendo que se llenen las coronarias, porque es que las coronarias se llenan en diástole, y eso es precisamente lo que generó en esa descompresión activa. Por eso dispositivos como el Lucas, que es controvertido, hacen descompresión activa del tórax, porque la descompresión también es parte muy importante. Entonces yo quiero que tengan en consideración que las compresiones, pero las descompresiones también son muy importantes, y de hecho siguen habiendo trabajos de hacer incluso contrapulsación abdominal, que no tiene tampoco mucha evidencia. Recomendaciones con respecto a la fracción de compresiones torácicas y pausas, que esto continúa con la calidad de la RCP. Entonces, pilas con este aspecto claro. La fracción de compresiones torácicas se define como el porcentaje del tiempo durante el cual se hace RCP, durante el cual se están haciendo compresiones ininterrumpidas. Entonces, en el tiempo es el tiempo del paro cardíaco en el que se hicieron o en el que se hace RCP. Entonces, acá se emanan 3 recomendaciones. La primera es de una recomendación 2A con un nivel de evidencia C con datos limitados, y es que para adultos en paro cardíaco que reciben RCP sin una vía aérea avanzada, es razonable hacer una pausa en las compresiones para administrar 2 ventilaciones, cada una de 1 segundo. Es decir, esto nos quiere decir que a los pacientes probablemente les recomendamos, o se recomienda más, hacer RCP con ciclos de 30x2. Hay unas publicaciones importantes de algo que se llama triple C, que era Continuous Cardiac o las compresiones cardíacas continuas, que era un aspecto importante y que fueron bien desarrolladas y bien descritas, pero hay dudas de que los pacientes les vaya mejor con esto. La que sigue a continuación es una recomendación 2B, que podría llegar a ser útil. El nivel de evidencia es C con datos limitados, y es que los pacientes que están en paro cardíaco y se les hace RCP, se debería lograr una fracción de compresiones torácicas de al menos el 60%. Una vez más, es el porcentaje del tiempo en el que hacemos compresiones. 60% es un valor bastante mediocre. Equipos bien entrenados, muy bien entrenados, pueden llegar a hacer o a tener FCTs mayores del 80, pero esto es una cosa clara. Una FCT alta no quiere decir necesariamente compresiones bien hechas. Uno puede tener FCTs altísimas con compresiones muy malas, con calidad de RCP muy mala. Uno puede tener FCTs por encima de 60, que es lo que la guía nos propone, pero con muchas pausas, porque uno también le dice no haga pausas de más de 10 segundos, pero si tú haces 20 pausas de 2 segundos, de 3 segundos, pues realmente también estás haciendo muchas pausas, y eso también tiene una relación importante con respecto al pronóstico. La siguiente es una recomendación 2B con nivel de evidencia C con datos limitados, es que fuera del entorno del soporte vital avanzado, donde hay monitorización invasiva disponible, existen datos insuficientes sobre el valor de la verificación del pulso mientras se realiza RCP en el paro cardíaco en adultos. O sea que estar buscando pulso por la razón que sea, no es una buena medida. De hecho,
Seguimos con ese asunto de hacer RCP, cada 2 minutos cambiar y no estar buscando pulso de manera permanente. Generalmente hay que esperar a que hayan realmente signos evidentes de vida y esto cambia las cosas de manera significativa, porque hay gente que le encanta cada 2 minutos busque pulso de respiración, cada 2 minutos pulso de respiración. Pues acá queda claro que no, quizás no valga la pena. Seguimos con fracción de compresiones torácicas y pausas, y este aspecto es importante y lo seguimos teniendo de forma importante. Acá tenemos para este cuadro 2 recomendaciones de tipo 1 y 2 recomendaciones de tipo 2A. La recomendación tipo 1 del nivel de evidencia C con datos limitados es que en paro cardíaco en adultos las pausas en las compresiones torácicas previas y posteriores a la descarga deberían ser lo más cortas posibles. La otra, que también es una recomendación tipo 1 con un nivel de evidencia C de datos limitados, es que durante las comprobaciones del ritmo en el paro cardíaco en adultos, el profesional de la salud debería minimizar el tiempo dedicado a comprobar el pulso. Las pausas no deben ser de más de 10 segundos y si el reanimador no siente definitivamente el pulso, hay que reanudar las compresiones inmediatamente sin ninguna duda. La que sigue a continuación, nivel de evidencia, o es una recomendación, 2A con un nivel de evidencia B con datos aleatorizados, o sea que esto realmente hay suficiente ciencia que lo soporta, y es que en adultos con paro cardíaco es razonable reanudar inmediatamente las compresiones torácicas después de administrar una descarga, en lugar de pausar la RCP para realizar una comprobación del ritmo posterior a la descarga. Nada cambia, lo mismo que venimos haciendo, descarga realizada inmediatamente sin verificar el ritmo en el que queda el paciente, se reinician compresiones torácicas, inmediatamente hay que reiniciarlas. Y la otra, que también es una recomendación 2A con un nivel de evidencia B con datos aleatorizados, es que cuando hay 2 o más reanimadores disponibles durante un paro cardíaco en adultos, es razonable cambiar al reanimador que realice las compresiones cada 2 minutos o después de 5 ciclos y compresiones con una relación 30-2. Esto dicen las guías, pero nos hemos dado cuenta con cosas que tendremos que publicar y ya llegará el momento en las que los publiquemos, donde parece ser que los reanimadores duran menos de 2 minutos. La gente no tiene capacidad de permanecer durante tanto tiempo haciendo compresiones, pero la recomendación es que nadie se queda más de 2 minutos dando RCP. Cada 2 minutos, cada vez que hay verificación del ritmo, cada vez que se cambia para dar una descarga y demás, hay que cambiar al reanimador, que no exceda 2 minutos. Aspecto clave. Profundidad y frecuencia de las compresiones torácicas en adultos. Entonces, acá hay 5 recomendaciones. La primera recomendación es una recomendación de primer grado con un nivel de evidencia B sin datos aleatorizados. Y es que durante la RCP manual los reanimadores deberían realizar compresiones torácicas a una profundidad de al menos 2 pulgadas o 5 centímetros. Nada diferente a lo que sabemos. En un adulto promedio, mientras se evitan profundidades excesivas de compresiones, evitar a toda costa más de 2.4 pulgadas o más de 6 centímetros. Es por eso que aunque no se hace de manera continua, pero probablemente útil, se recomienda cada vez más que se pueda llevar a cabo retroalimentación de las compresiones. Esto tiene más evidencia en escenarios de entrenamiento que en escenarios clínicos, pero cuando hay la posibilidad de tener retroalimentación para poder evaluar la profundidad, vale la pena. La que sigue a continuación es una recomendación 2A con nivel de evidencia B con datos aleatorizados, y es que durante el paro cardíaco en adultos es razonable utilizar dispositivos de retroalimentación audiovisual para la optimización en tiempo real del rendimiento de la RCP, lo que les venía mencionando, que funciona muchísimo más en entrenamiento, pero que también se debería hacer. No están disponibles en todos los casos, pero hay muchos de ellos que cada vez te permiten evaluar la calidad de la RCP, y es que lo que no podemos medir, lo que no podemos cuantificar, no lo podemos mejorar. Y una de las cosas es que es muy difícil que una persona pueda evaluar la profundidad, que el tórax regrese a la posición normal. Uno puede ver que la persona que está haciendo compresiones está bien ubicada, que los codos están rectos, que no está flexionando los codos, que la velocidad está entre 100 y 120. Eso se puede medir. Pero las otras cosas como la profundidad se me hace realmente difícil, y pues cuando no tenemos capnografía, cuando no tenemos una línea arterial, pues de tener dispositivos de retroalimentación visual vale la pena. La que sigue es una recomendación 2A con un nivel de evidencia B con datos no aleatorizados. Es que para adultos en paro cardíaco podría ser razonable que los reanimadores realicen compresiones torácicas a una frecuencia de 100 a 120, que es lo que venimos haciendo ya hace tiempo.
La recomendación 2A que sigue, nivel de evidencia C con limitación de datos, es que podría ser beneficioso para los reanimadores permitir la descompresión completa de la pared torácica en adultos en paro cardíaco, como al no apoyarse en el pecho entre las compresiones. No hay todavía una recomendación de velocidad de descompresión, pero sí hay un nivel de evidencia con datos limitados pero útil de permitir que el tórax se reexpanda completamente. Y la que sigue ya es un nivel 2B, es una recomendación 2B con un nivel de evidencia C con opinión de expertos. Durante el paro cardíaco en adultos puede ser razonable realizar compresiones torácicas de modo que los tiempos de compresión y relajación y descompresión sean aproximadamente iguales. Esto es difícil de lograr y cada vez vamos a necesitar mucho más entrenamiento para lograr nuestro propósito. Relación de ventilación y relación de compresiones y ventilaciones. Entonces, aspectos acá muy importantes. Recomendaciones. Acá tenemos 5 recomendaciones. La primera es una recomendación 2A con un nivel de evidencia C con datos limitados. Y es que en pacientes adultos en paro cardíaco en una vía aérea avanzada es razonable administrar ventilaciones, ya sea boca a boca, boca mascarilla o ventilación con bolsa mascarilla. Siempre se ha hecho la recomendación de que cuando alguien está reanimando solo no debería utilizar un dispositivo bolsa mascarilla porque puede tardar un poco más, pero esta es la recomendación. La que sigue es una recomendación 2A con un nivel de evidencia C con limitación de datos, y es que al ventilar a un paciente adulto en paro cardíaco es razonable administrar suficiente volumen corriente para producir una elevación visible del tórax, lo que ya conocemos. La siguiente recomendación es 2A con un nivel de evidencia C con datos limitados. Al administrar ventilaciones con un dispositivo bolsa mascarilla, es razonable que un reanimador use al menos o use las 2 manos para abrir la vía aérea y sellar la mascarilla a la cara, mientras que un segundo reanimador comprime la bolsa sin que necesariamente hayan predictores de dificultad para ventilar. O sea que es una buena práctica que 2 personas ventilen durante el paro cardíaco en la medida de las posibilidades. La recomendación que sigue es 2B, con nivel de evidencia C con datos limitados. Al proporcionar ventilaciones a un adulto en paro cardíaco sin una vía aérea avanzada, puede ser razonable administrar cada ventilación en un tiempo de más de 1 segundo. Y la tercera, o más bien la quinta de este bloque, que es un nivel de evidencia 3 de daño con un nivel de evidencia C con datos limitados, es que proporcionar muchas ventilaciones o pocas ventilaciones al paciente, o sea, generar hipoventilación o hiperventilación, es un problema mayor y puede traer problemas graves, que eso lo conocemos. Vamos a continuar, y es que hay algunas con respecto a ventilación durante el paro cardíaco en adultos en circunstancias especiales. La primera es una recomendación 2A con un nivel de evidencia C con datos limitados, y es que es razonable que un reanimador utilice la ventilación boca a boca o boca a nariz si la administración de ventilaciones boca a boca en el adulto es imposible o poco práctica. Se sigue recomendando, ya ustedes saben que no es un asunto sencillo. Y esta, que tiene un nivel de evidencia o una recomendación 2B, que es bajita, con un nivel de evidencia C por opinión de expertos, es que para un adulto con un estoma traqueal que requiera ventilaciones, la ventilación boca-estoma o mascarilla facial a estoma podría ser razonable. Discutible, pero eso es lo que hay, porque es difícil que alguien se vaya a atrever a tratar de hacerlo, pero pues aquí ven el nivel de recomendación. La ventilación de adultos con circulación espontánea para pacientes que están solo en apnea, para los pacientes que están en paro respiratorio. 2 recomendaciones. La primera, una recomendación tipo 1, nivel C con limitación de datos, y es que para un adulto con circulación espontánea, que es decir, que tiene pulso fuerte y fácilmente palpable, pero en paro respiratorio, el profesional de salud debe proporcionar ventilaciones a una razón que nosotros conocemos de 1 cada 5 a 6 segundos. La que sigue es 2A con un nivel de evidencia C con datos limitados. Al proporcionar ventilaciones a un paciente adulto en paro respiratorio, es razonable que este profesional lo haga, como les dije, una ventilación cada 6 segundos o 10 por minuto, con una ventilación que cree una elevación visible del tórax. Aspecto que ya conocemos bastante bien. Relación compresiones y ventilaciones. Entonces, este aspecto es importante. La primera, es una recomendación 2A con un nivel de evidencia sin aleatorización B, con datos no aleatorizados, es que es razonable que los reanimadores legos y profesionales de la salud realicen RCP con ciclos de 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones antes de la colocación de una vía aérea avanzada, una vía aérea supraglótica o un tubo endotraqueal. Y la que sigue es importante, el nivel es una recomendación tipo 2B con un nivel de evidencia C
con limitación de datos, y es que para adultos en paro cardíaco sin una vía aérea avanzada, los profesionales de salud pueden considerar el uso de compresiones torácicas con ventilaciones asincrónicas. Es decir, las dos cosas se pueden hacer, pero tiene mayor evidencia, tiene mejor nivel de evidencia hacer ciclos de 30x2. ¿Esto de dónde viene? Entonces, el CCC significa Continuous Chest Compression, que se los había dicho ahora, o en español, compresiones torácicas continuas. Esto es una estrategia de RCP en la que el reanimador realiza compresiones sin interrupciones para ventilaciones o con ventilaciones asincrónicas, que es lo que estamos diciendo, es decir, sin detenerse para las compresiones. Esto tiene muchos años. Este modelo del triple C surgió al inicio de los años 2000 y lo impulsaron en el grupo de la Universidad de Arizona, liderado por el Dr. Gordon Eby, que es la persona que más ha publicado compresiones torácicas, y es que es una verdadera autoridad. En el Olimpo de la reanimación cardiopulmonar, donde está Peter Safar, está el Dr. Gordon Eby. Y junto con Carl Kern, son los mismos que acuñaron ese término de reanimación o de resucitación cardiocerebral, o cardiopulmocerebral, que no les gusta a muchas personas, pero pues probablemente tiene que ver. Entonces ya saben que se puede, que si alguien, incluso sin un dispositivo para la vía aérea avanzado, está intentando hacer compresiones y ventilaciones asincrónicas, probablemente no es que hayan problemas, sin una vía aérea avanzada. Tiene evidencia, pero una evidencia más limitada. Los estudios al final demostraron que no hay diferencias en retorno a circulación espontánea, pero parece que los del 30x2 les va mejor, y por muchas otras razones como control del tiempo. Nos estamos extendiendo un poquito, pero estamos por acabar. La desfibrilación durante el paro cardíaco en adultos. Estamos hablando de desfibrilación básica, de uso del DEA. Entonces, como recomendación 2A con un nivel de evidencia C con datos limitados, es razonable colocar las palas o los parches o los electrodos de desfibrilación sobre el pecho descubierto en posición anterolateral o anteroposterior, y utilizar un diámetro de electrodo pala superior a 8 centímetros en adultos en paro cardíaco, con el propósito de manejar el problema de la impedancia o el aumento de la impedancia. Y como recomendación 2B con un nivel de evidencia C con opinión de expertos, al colocar los parches para desfibrilación en un adulto en paro cardíaco, podría ser razonable ajustar la posición de un sostén o sujetador en lugar de retirarlo. Estamos hablando de damas y estamos hablando de un problema de reanimación en algunos lugares, porque habrían problemas con el sujetador, porque había mucha gente que no estaba dispuesta a quitarlo porque ya saben lo que podría pasar. Entonces quizás moverlo un poco podría ser una buena posibilidad sin retirarlo, y a eso hace referencia. Continuamos con desfibrilación, y la que sigue es una recomendación nivel 1 con un nivel de evidencia C con datos limitados. Para adultos en paro cardíaco se recomienda la RCP hasta que se aplique o hasta que se ponga o hasta que esté disponible un desfibrilador o un DEA. Un desfibrilador externo automático es importante. La que sigue es una recomendación 2A con un nivel de evidencia B con datos aleatorizados, y es que en el paro cardíaco en adultos no monitorizado es razonable proporcionar un breve periodo de RCP mientras se consigue y se prepara el desfibrilador para su uso. Esto no quiere decir que yo tenga que reanimar 2 minutos antes de desfibrilar. Esto quiere decir que yo debería iniciar el RCP hasta que el equipo esté listo, pero esto lo tenemos que aclarar. Paciente, cuando tenga un desfibrilador o un DEA disponible, lo debería utilizar en el menor tiempo posible, y eso es importante aclararlo. Y acá va esta, con nivel de evidencia 2A, o más bien una recomendación 2A con un nivel de evidencia C con datos limitados. Para adultos con paro cardíaco, la desfibrilación inmediata es razonable para la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso presenciada o monitorizada cuando el desfibrilador ya está listo o inmediatamente disponible. Fibrilación ventricular vista, fibrilación ventricular descargada. Con respecto a base, hay 3 recomendaciones. La primera es muy buena, es una recomendación tipo 1 con nivel de evidencia de datos no aleatorizados, y es que para adultos con base grave se deben realizar ciclos repetidos de 5 golpes en la espalda. Eso cambió significativamente. 5 golpes en la espalda palmadas, seguidas de 5 compresiones abdominales, lo que conocemos con la maniobra de Heimlich, hasta que el objeto sea expulsado o la persona pierda la conciencia. Entonces, acá anunciado como un primer gran cambio es que se pueden dar algunos golpes en la espalda de adultos. Aspecto clave. La otra que sigue, y que una vez más es una recomendación tipo 1 con nivel de evidencia C, por opinión de expertos, es que los reanimadores deben activar el sistema de respuesta a emergencias para adultos con base grave. La que sigue, nivel de evidencia 1C hecha por opinión de expertos, para los adultos con base leve se les debe permitir que esta persona despeje la vía aérea tosiendo mientras se observa en busca de signos de obstrucción grave de la vía aérea. Hay que incentivar la tos y que él se desobstruya solo, siempre y cuando la obstrucción sea parcial. Muy bien, seguimos con base.
con O base, pero ya ahora en adultos inconscientes. Como nivel o como recomendación 1, tipo de evidencia o nivel de evidencia C con datos limitados, si un adulto con O base grave pierde la conciencia, el reanimador o los reanimadores deberían iniciar RCP comenzando con compresiones torácicas y activar el sistema de respuesta a emergencias si es que no lo han hecho antes. La que sigue a continuación es también la recomendación 1 con nivel de evidencia C, emanada por opinión de expertos para adultos con obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño que están recibiendo RCP. Los reanimadores deberían retirar cualquier cuerpo extraño visible al abrir la vía aérea para administrar ventilaciones. Cuerpo extraño que sea visible. Y la recomendación que sigue, 3 que puede generar daño, hecha o con nivel de evidencia C con datos limitados, es que no se deberían realizar barridos a ciegas con los dedos en adultos con O base. Nada diferente a lo que sabemos hasta ahora. Algunas cosas de O base en circunstancias especiales, tipo o recomendación 1 con nivel de evidencia C, por opinión de expertos, si el reanimador no puede rodar el abdomen de la persona, serían utilizar ciclos repetidos de 5 golpes en la espalda o palmadas seguidas de 5 compresiones abdominales torácicas para adultos con O base grave hasta que el objeto sea expulsado, hasta que la persona pierda la conciencia y se puede iniciar RCP. Recomendación 1. C, hecha por opinión de expertos, es que para adultos en etapas avanzadas de embarazo con O base grave se deberían utilizar ciclos repetidos de 5 golpes en la espalda, seguidos de 5 compresiones torácicas, hasta que el objeto sea expulsado o la persona pierde la conciencia. Y la que sigue a continuación es una recomendación 2B con nivel de evidencia C de datos limitados. La efectividad y seguridad de los dispositivos del despeje de la vía aérea basados en succión no se ha establecido en adultos con O base. No hay evidencia suficiente para hacer una recomendación. Entonces lo siguen vendiendo, parece como con lo que se destapan las cañerías. Eso lo venden, es muy comercial en Norteamérica. Incluso hace poco conseguimos uno para EMT, para los cursos de EMT de soporte de vida básico. Tenemos el equipo para podérselos mostrar, para que lo conozcan, para que se entrenen y para que sepan. Y aunque no hay una evidencia muy clara, pues me parece muy importante que los participantes de los programas conozcan la tecnología para que sepan de qué estamos hablando. Paro cardíaco en pacientes adultos con obesidad, aspecto clave. La recomendación 1 con nivel de evidencia C con datos limitados es que la RCP se hace con las mismas técnicas en personas obesas que no obesas. La que sigue a continuación es 2A. En adultos con nivel de evidencia C con datos limitados es que en adultos con obesidad que están en paro cardíaco es razonable realizar el impacto de modelos pacientes de la superficie firme en los retrasos e inicios de las compresiones torácicas que se debería llevar a cabo. La que sigue es una recomendación 2B con nivel de evidencia C de opinión de expertos que puede ser razonable que los reanimadores aumenten la fuerza de las compresiones para lograr una profundidad adecuada en pacientes adultos con obesidad que están en paro cardíaco, pero eso sigue siendo lo mismo, es lograr la misma profundidad y sin beneficio, con nivel de evidencia C con datos limitados para adultos con obesidad, el uso de una tabla de respaldo parcial o tabla de RCP durante el paro cardíaco intrahospitalario no proporciona beneficio sobre la realización de compresiones torácicas directamente con el colchón del hospital. Esto está definido para adultos con obesidad. Muy bien, para terminar, técnicas alternativas para RCP en paro cardíaco en adultos. Entonces, 4 últimas recomendaciones para que terminemos. Recomendación 2B con nivel de evidencia C. En el paro cardíaco de adultos, el uso de dispositivos mecánicos de RCP, como el Lucas, como el Autopulse, como el EasyPulse, podría considerarse en entornos específicos donde la administración de compresiones manuales de alta calidad pueda ser difícil o peligrosa para profesionales de salud, siempre que los reanimadores limiten estrictamente las interrupciones de la RCP durante el despliegue y la retirada del dispositivo. Nada diferente a lo que ya sabemos. La que sigue, con un nivel de evidencia 2B una recomendación 2B con nivel de evidencia C con datos limitados para reanimadores individuales, puede considerarse la realización de compresiones por encima de la cabeza del paciente, cuando no se puede hacer por otro lugar, cuando no se puede hacer de otra manera, cuando no se puede posicionar de otra manera. Recomendación 2B con nivel de evidencia C con datos limitados, la efectividad de las compresiones con el talón pie no está establecida con el paro cardíaco en adultos, o sea que hacer compresiones con las piernas no debería
llevarse a cabo porque se desconoce. Y esta es muy importante y ha sido una de las que más ha generado discusión sin beneficio con un nivel de evidencia B de los datos autorizados, es que el uso rutinario de dispositivos mecánicos de RCP no está recomendado en el paro cardíaco de adultos. Es decir, que lo que quiere decir es que no se debería adoptar que siempre que haya paro cardíaco se utilice un dispositivo como el Lucas, como el Autopulse, como el EasyPulse, como los Thumper, no se deberían utilizar. Pero contrastado con que cuando hay limitación de personal, cuando hay entrenamiento, pues podría en un momento determinado llevarse a cabo. En los pacientes que paran en hemodinamia, dispositivos de banda torácica como el Autopulse se consideran. En pacientes durante traslados en un helicóptero, por ejemplo, donde el espacio está limitado para compresiones, se podría pensar en Autopulse. Entonces, para muchos que dicen que estos dispositivos ya no se usan, es un error grave y deberíamos pensar que sí se deberían considerar. Esta no aparece acá, pero les quiero contar que por primera vez en 25 años, definitivamente la utilidad del golpe precordial sale y ya no se tiene en consideración, pero eso lo veremos más adelante porque no hacía parte. Estas son las recomendaciones de soporte vital básico. No hay cambios sustanciales o significativos, pero realmente hay que tener esto en consideración. En la próxima entrega vamos a hablar de soporte vital avanzado y posiblemente en la que sigue de cuidado postparo y más adelante de situaciones especiales. Así que escríbanme sus dudas, sus comentarios, qué les ha parecido este episodio, que lo he preparado especialmente para ustedes y para que tengan las guías en la cabeza y de dónde se emite cada una de las recomendaciones. Un abrazo muy especial a todos y nos vemos en nuestro próximo episodio de EMERCRIT Podcast, su podcast de atención prehospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Un abrazo muy especial para todos.